Luisito Comunica nos ha invitado a cenar con él en su restaurante. Estoy súper nervioso ya que es por Luisito Comunica que comencé un canal de YouTube. Él fue mi inspiración y ahora no puedo creer, pero sí, vamos a ir a conocerlo en persona. Estoy como que indeciso en qué ropa voy a ir porque la verdad no tengo mucho. Estaba entre esta camisa de México, que bien chido el color, pero como está un poco sucio, mejor la camisa más limpia, ¿verdad? Es la tradicional de México. Sí, lo tradicional, con un tenis un poco chuco, pero lo importante es llegar, llegar bien. Lupita, te miro un poco nerviosa. Sí, algo. Vamos a conocer a alguien muy importante, así que sí hay nervios. Franklin, ¿cómo te sentís conocer Luisito Comunica? Pues estoy tan nervioso que no podía ni poner el micrófono. No conectaba el cable. Cabe recalcar que no nos contestaba, ching. No estábamos seguros. Mira, desde todo ese tiempo tenemos como un mes de estar en comunicación con Luisito de esta cena y posiblemente va a correr con nosotros. Él es el influencer como de sorpresa, pero como él pasaba viajando en Japón, Vietnam, todos esos lados, hasta para hoy tenía un montón de compromisos él, entonces estábamos todo el día sí o no, ¿será que va a decir sí o no? Todo. Nos acaba de confirmar. Ahorita justamente estaba viendo yo, para que la plática no sea aburrida para él, unas preguntas interesantes para hacer una primera cita. No es que, no sé si es una cita con él o qué onda. Yo he visto todas las entrevistas de él, toditos. Yo sé mucho de él no sabe mucho de nosotros. Entonces, no sé, Lupita, ¿qué es lo importante de tomarnos en cuenta para esta cena? Comportarse. ¿Verdad? No, Primero que nada. no vamos a ser como de esos seguidores fastidiosos que piden 1000 selfies, 1000 saludos. Hoy le voy a quedar mal a los editores en Honduras porque cada uno me pidió un saludo, pero si le empiezo a pedir saludos, lamentablemente... No puede. Si él te invita, no vas a ponerte bien borracha, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, yo tengo miedo de Franklin. De Franklin tenemos que controlar. Creo que al bebé Franklin sí hay que cuidarlo mucho porque este niño no. No tiene límites. Otra cosa, Lupe, casi no le gusta la comida japonesa. Hasta ahorita hemos comido comida japonesa 2 veces en este viaje. Para mí no eran tan así especial. No lo sentí como tan auténtico. Los restaurantes de Luisito supuestamente son de los mejores en todo Latinoamérica. Vas a tener una impresión muy diferente. Hoy es comida japonesa auténtica. Mi paladar está abierto a cualquier comida, así que ojalá y sí me guste más que lo que hemos probado. Bueno, Jim, pedí el Uber ya porque... Ok, si vamos a pedir Uber, no vamos a olvidar nada. Aquí no va a ser como en Honduras, la hora hondureña. No, aquí con Luisito hay que llegar puntual. Tenemos todo, ya estamos listos. Lupe, la llave. Sí, ya lo llevo. ¿Y esto qué? Otra llave. Vamos a estar tan nerviosos que no nos vayamos a quedar afuera, dejar la llave olvidada. Entonces voy a llevar estos. Cualquier cosa. Yo sé que sos muy seguidor de Luisito, pero más o menos desde hace cuándo lo estás siguiendo y ves sus videos. Yo creo que durante la pandemia en Honduras descubrí muchos youtubers viendo videos. Luisito Comunica fue el más importante para mí. Comencé mi canal de YouTube para poder recaudar fondos para la fundación y sí, vi muchos videos de Luisito para agarrar consejos. Ya son 5 años que lo estoy siguiendo. Y como a él le gusta ir a Japón y todo eso, es bien macizo ver eso. Bueno, ahorita estamos pidiendo el Uber. Ok, se llama Daigo y Kaito Cocina. Es que él tiene muchos restaurantes y no estábamos seguros a cuál restaurante nos iba a invitar. Chin, pero ¿vos crees que él se vaya a sentir como incómodo, se moleste porque estamos grabando? No vamos a grabar sin permiso de él, solo vamos a grabar un poquito. Yo creo que somos de los primeros de Honduras en lograr a conocerlo. Y no solo conocerlo para dar la mano, es que él quiere pasar un rato con nosotros. Entonces no vamos a arruinar eso por querer grabar un video. Cabe recalcar de que Luisito pues ha estado siguiendo la trayectoria de Chin anteriormente, ha comentado incluso en el segundo reto que hicimos, es una persona que pasa pendiente de la salud de Chin, incluso pasa dejándole sus buenas vibras en los comentarios. Quiere decir que Luisito quiere hacer como una amistad más que grabar contenido, creo, sí, Chin. Hoy no vamos a, sí, es para conocerlo como una persona, como un ser humano. Todos los mira como el youtuber, es famoso, pero detrás de todo eso hay una persona que puede ser nuestro amigo para siempre y hacerle preguntas interesantes, ¿no? No, hombre, Franklin acaba de caminar encima de algo y vamos a ir a ver Luisito y no, hombre, ¿cómo vamos a entrar así? Creo que me tengo que ir a cambiar los tenis. Qué falta de respeto entrar así. Me paré en popó de perro, lamentablemente. Bueno, llegó el Uber, vamos a ver. ¿Será que estoy nervioso? Se nota que sí. Bueno, tenemos que repetir de que todos somos seres humanos, nadie tan diferente con otra persona. No sé ni qué estoy diciendo porque estoy tan nervioso. Pero lo importante es que, mira, nadie va a ir a pedir las cosas más caras o todo eso, ¿verdad? Por favor, vamos
comer humildemente. ¿Cómo pensabas que va a ser la calidad de la comida del restaurante, Chin? He visto los videos del lugar, se ve súper bueno, la verdad. Vamos a probar tal vez el ramen y el sushi, pero quién sabe, en el menú puede tener muchas cosas sorprendentes. Tal vez podemos tomar un trago del Gran Malo con él. En Honduras el Gran Malo es carísimo, es muy cotizado, pero muy caro. Aquí en México creo que es más alcanzable. Bueno, Chin, le marca ahí al muchacho del Uber 1 minuto. Queremos invitarle a Luisito hoy para que corra un par de kilómetros con nosotros, pero tampoco no lo vamos a hacer a la fuerza. Él ya dijo que sí, pero puede ser que decida que no, pero le vamos a explicar la ruta y todo eso, a ver si se anima el lunes. Ya llegamos, aquí está Diego y Kaito, y tenemos los micrófonos apagados ya para no entrar con todos los aparatos. Tenemos mucha hambre. ¿Listo, Franklin? Listo, Chin, vamos. Bueno, ahorita nos solicitaron los nombres y ya dijimos que tenemos una reunión con Luisito y ahorita parece que le van a hacer el llamado. Bueno, se ve que está lleno todo el día y noche. Cada silla, cada mesa está totalmente llena. ¿Podemos ver el menú del restaurante? Sí. Gracias. Mira, aquí está el menú, mi gente. Cocina tradicional japonesa. Los brunch, también tiene brunch. El famoso Kobe beef. Qué bonito es el menú, ¿verdad? Y son muchas páginas. Tiene hasta shabu shabu, sukiyaki, los famosos sushi y el famoso ramen aquí de Daigo. La verdad, tiene una variedad increíble. Estamos con Idali. Idali, cuéntanos, ¿tiene que tener una reservación siempre para entrar? Sí, de preferencia, bueno, siempre es para fines de semana a través de Open Table. De lunes a jueves, por llamada telefónica, nosotros tomamos las reservaciones. Con mucho gusto los atendemos. ¿Dónde estamos ubicados? En Pestalozzi 1238, en la colonia del Valle, Benito Juárez. Muchas gracias. Un saludo a los niños de Honduras. Bye. Le han dicho a Chin que Luisito ahorita está haciendo unos trámites, terminando una reunión, pero que ya vendrá. Entonces ahorita Chin de los nervios ocupa ir al baño. Ok, estamos en los baños. Es los baños japoneses. Y están como los baños japoneses. Solo. Bueno, pues vamos a darle el espacio a Chin para que pueda ir al baño. Está muy nervioso, las ganas de orinar que tiene son grandes ahorita. Aquí estamos en área de bar. Vamos a ver el menú para ver qué es lo que tiene para tomar. Aquí están los bartenders con camisas bien chidos. Cada mesera tiene su nombre en la parte de atrás de su camisa. Gracias. Bueno, aquí está el menú, mi gente, de los cócteles. Daruma, Kamikaze, son todos, la mayoría de Japón. Menú de temporada. Ah, esto es el menú de temporada. Mira qué chido, qué bonito, la verdad, todo lo de parte del diseño también bien bonito. Barato no es la bebida, son de alta calidad, se ve que sí. Así es un ejemplo de una bebida, mira, qué bonito el vaso también. Muchos detalles pequeños. Ha dicho que Luisito ya dentro de poco viene a atendernos. No sé si nos va a subir o va a estar aquí en esta mesa con nosotros. No creo porque hay muchos seguidores de él y se podría alborotar todo aquí. Bueno, ya estamos comiendo con Ari y Luisito, con los palillos. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Luisito? Mira, primero que nada, un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Un crack este hombre, ¿eh? Me estaba contando que tiene que comer 5,000... Diario, Me calorías. estoy ahogando, espérate. Muchos saporos, mucho asaje ya. Aquí. 5,000 calorías al Sí, día. al día. No, un verdadero... Ya. Me estaba ahogando ya. Te invitamos aquí al restaurante a que conozcas, ¿no? Y te comas tus 5,000 calorías. Y que hagas tus 5,000 calorías. También me cuentas que tu equipo no conocía la comida japonesa auténtica. Entonces, mira, qué mejor que esto, ¿no? Nos pedimos ramen, ¿no? Que pues nunca falla, ¿no? Ramencito de cerdo, la verdad, muy sabroso. Y esto es una mitad de una porción. Ah, sí, realmente es masivo. Mira, nos pedimos unas gyozas aquí, unos edamames por acá, un sashimito, unos cuantos nigiris, mira, bien mezclados. Este de acá es de la parte del atún que se llama otoro, que es el corte como más sabroso según, con tantitos huevecillos encima, Caviar. Ese es para ti. Pedimos unos takoyakis aquí, que Lupita ahorita estaba bien asustada porque que es que se mueve, ajá. Lo que pasa es que se mueve de repente este platillo porque es la piel de un pescado que se llama bonito, que cuando se expone al calor Baila. baila, pero no está vivo, no te... Y te quería contar de este en específico. Mira, mi querido Shin, este tiene un pequeño, vaya dato perturbador, mira. Estas son unas jaivas de concha suave, o sea, unos cangrejitos que te puedes comer enteros, o sea, así de una, lo muerdes y listo. El dato perturbador es que para lograr esto, que pues sea... Es más, pues mira, hagamos la demostración, o sea, mira, agarra uno, es un cangrejo entero y...
Con la piel y todo. Sí, con todo. Te lo comes con todo, con la concha suave. ¿Y cómo se logra esto? Es que hay un brother cuyo trabajo es analizar a los cangrejitos, porque estos cambian de caparazón cierto tiempo. Tienes que fijarte cuando están cambiando de caparazón, que está bien tiernito, ¡pángale! Y ahí lo mata. Hay alguien esperando todo el mes viendo cuándo. Ahora es cuando, ahora, aniquílenlos. Vaya dato perturbador. Y son ricos también. Pero muy sabroso. Ay, mira, llegó el saque. Aquí traigo. Wow. Naricita bartender. No vaya a ir a correr luego ebrio. No, hoy no. Te voy a servir. Gracias. No, todo crudo por nada. Gracias. Que conste que dije que no se lo tomara todo. Al Luis se lo voy a servir de la manera tradicional, que dice que se tiene que servir hasta que se bote. Wow, ahí sí. Que rebose. Hasta el ramen va a quedar más rico. Este es el mío. Bueno, Arisita. Ahora tú me lo tendrías que... Tendría que servírtelo. A ver, ya depende de qué tradición quieras seguir. Muchos japoneses te van a decir que es la mujer más joven de la mesa. Muchos te van a decir que es la persona más joven de la mesa sin importar el género. ¿Cuántos años tienes, Lupita? 28. Yo tengo 33. Tú ya 30. 25. ¿Tú qué tienes? Como 30. 40. ¿Tienes Sí, 40 años? Puede ser el papá de ustedes. Sí. Sí. Qué genio, ¿eh? Entonces, Lupita, tú serías la que en teoría tendría que servirle a los demás. Porque eres la más joven en el Sí. Hay un kampai Campa. para esta noche. ¿Cómo es? Saiko no Jinsen. Saiko no Jinsen. Kampai. Sí. Sabrosísimo. Uf. ¿Cómo le pareció, Lupita? Fuerte. Fuerte, yo creo que hoy me van a llevar gateando a la casa. Vamos a llevar a Loma ahí. Ok, nos trajeron la famosa carne Kobe. Mira cómo está de carbón, calientísimo. No hay que tocarla. No te arriesgues. Yo creo que la carne Kobe es para echarte 2, 3 laminitas. Ya si te excedes, hoy tu estómago va a empezar a resentirlo porque es muy grasosa. De hecho, se supone que eso es lo que lo hace muy cara, como muy top, porque la carne Kobe es como pues de estas carnes. Sí. ¿Cuánto cuesta un plato de eso, Luisito? Y en el restaurante no tengo idea, ¿eh? Tendría que... Les busco el... Pero es de los más. No, es lo sí. más caro. Sí. Incluso se vende por gramo y todo. Por Pero 2.900. los 100 gramos. 100 gramos. Mira, ahí está. Ay, hola, gracias. Aquí viene. Ay. Y Franklin pensó que aquí adentro estaba, ¿verdad? Ya lo voy a levantar. Sobre la variedad de Kobe que les está llegando, el grado de marmoleo que trae el día de hoy es un grado 11, uno de los grados más altos que manejamos. Láminas de oro comestible no le van a cambiar el sabor, solamente es un poquito más de visual. Exactamente, los vegetales van a realzar un poquito la sutileza del Kobe. ¿Qué vamos a recomendar primero? Con las pinzas que tienen, tomen una de las primeras piezas y vamos a engrasar la piedra. Eso solamente va a evitar que se peguen posteriormente las demás. Yo sé que soy japonés, pero nunca he hecho esto. ¿Cómo lo hacen? ¿Con la carne o ¿Te le qué? ayudo? Sí. Sí. Agarra la carne y para que se engrase. Wow. Muy bien. Y ya la dejo. Ajá. Dependiendo del término que a ustedes les agrade, lo segundo ustedes lo pueden dejar. Sal y pimienta la recomendamos poner una vez que lo han retirado de la piedra. La sal que tienen es una sal maldo, que al contacto con la humedad se integra mucho mejor al producto. Entonces le va a dar un mejor sabor todavía más. Listo ya, ok. Disfrútenlo, buen provecho. Aquí está, mira, la hojuela de oro, la famosa carne Kobe. Bueno, vamos a probarla. Mira, yo te abro el micrófono. Sí. Para que puedas con tu manita hacerle así. Sí. Caliente, ¿va? No. Si no, ponle un poquito más de Sí, tiempo, está bien, ¿eh? está bien. Poquita, pues, o sea, no... Albus, Por ahí. por ahí. Ok. A ver. Y derrite. Wow. Primera vez, chico. Primera vez. Es que es suave, ¿verdad? Es... Súper suave. Y justamente es hacerlo así al momento para que te la comas todavía calientita y fresquita. ¿Oh, no? Oh, no. Ay. Sí, está muy caliente el comal. Mira. Ajá, ahí está. Sí. Lupita, el sal, ¿verdad? La Lupi. Le puso más sal al palillo que la carne, Lupita. Para adentro como quiera. Sabe a carnita asada, pero fina.
¿Qué es lo que tenemos aquí, Luisito? Con cada compra de esta carne se te otorga un certificado. O sea, aquí viene dónde se crió la vaca, en qué granja, o sea, quién es el que te lo está distribuyendo. Por ejemplo, esta la vendió la granja Kobe Chikusan. Cuando tú compras en grandes cantidades para el restaurante, se te otorgan estos certificados para que tú puedas pues darlos a los clientes. Y que se sientan con la confianza de que es lo bueno, es lo auténtico. Ari tiene la sushi aquí. Esto es el famoso otoro, es la parte más fina del atún, ¿verdad? Ajá, mejor corte. Y además de eso, encima tiene caviar. Caviar nunca he probado hasta ahorita. Aplica la técnica de vuelta. ¿Verdad? Mejor la con la mano para que no se quiebre, ¿va? Mira los colores. La sushi más fina. Siempre hay una primera vez. ¿Qué tal? De derritir, la verdad. ¿De caviar a qué sabe? No me lo tragué porque es muy rico. Ari está grabando ahorita. Franklin, quiero que prueba esta de aquí. ¿Cómo se llama esa criatura que en la mar parece como estrellitas? Erizos, ¿se dicen? Sí, erizo. Erizo del mar, ok. Uni se llama en japonés. No todos les gusta este uni. Tiene un sabor muy distinto. Pero vamos a ver porque es muy, muy fino esto. Erizo, Vamos a ver. ¿Qué? Una con textura. Parece flan. Creo que me gustó más que el sushi normal, fíjate. Ajá. Sí, porque es el más caro, vos. Bueno, ya llegó el postre. Un cheesecake estilo japonés. Mira. Wow. Como una almohada. A ver. Sí, es como una almohada, super light. No es demasiado dulce, estilo japonés. Muy sutil la dulzura y muy delicioso. ¿Qué es lo que está comiendo, Frank? Supuestamente se llama panacota. No sé qué será, vamos a ver. Se mira muy fino, che. Muy bueno. ¿Sí? Bueno, ¿Caliente bueno. o qué? No, es frío. Tiene una cama como de galleta y encima como flan. Muy delicioso. Y creo que esto es una nieve, tal vez. Como ice cream. Wow. Ujú. ¿Sigue comiendo, Lupita? Sigo comiendo, ya me excedí. Voy a tener que correr 5 kilómetros. También. 10. Yo voy a mezclar todo. ¿Qué sabe? Muy fresco. Bueno, ya comimos muy rico. Luisito, Ari, muchas gracias por la invitación. Se comió severo, ¿eh? Yo ahora entiendo cómo puede correr tanto y... O sea, es que está impresionante. Quemas todo lo que comes. Sí, sí. Porque devoras impresionantemente. Qué cool lo que estás haciendo, de verdad. Gracias. Felicidades. Sí, muy cool lo que estás haciendo y ya el domingo correremos juntos. Mi gente, la gran sorpresa. Vamos a correr con Ari y Luisito. Y gracias. Yo no dije. Ya la comprometimos. Gracias, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Gracias.